Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. En busca del cuento perdido es un proyecto de formación que realizó Teleantioquia con jóvenes de los municipios de La Ceja, El Retiro, La Unión y Sonsón. Esta propuesta complementa la estrategia del lado móvil. Hoy analizaremos la manera como se trabajó y los beneficios para los jóvenes de estos municipios del oriente antioqueño, que comenzaron con la realización de 4 cortos de ficción y la capacitación que fortaleció sus conocimientos sobre narrativa audiovisual. Esto es Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia. Bienvenidos. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. En busca del cuento perdido nace como una exploración de Teleantioquia como canal público regional para dejarle a los jóvenes de 4 municipios del oriente antioqueño una base para mejorar su narración audiovisual en los relatos. Como parte de las estrategias de responsabilidad social, el canal busca formar jóvenes en las diferentes regiones que al final de un proceso estén en la capacidad de producir piezas audiovisuales de calidad que puedan ser emitidas en sus canales locales o en este canal regional. El proyecto de En Busca del Cuento Perdido es un proyecto entre los municipios de El Retiro, La Ceja, La Unión y Sonsón. Hacen un viaje desde El Retiro hasta Sonsón, ahí vamos escuchando, van recibiendo una clase teórica de cómo contar y narrar historias en lo audiovisual para luego llegar hasta Sonsón y ahí desarrollar unos experimentos audiovisuales desde la ficción. Ellos lo cuentan, hacen su historia, tenían 24 horas para ideársela, escribirla, buscar la producción, grabarlo y editarlo. Este proyecto contó con la participación de Omar Mauricio Velázquez, docente de la Universidad EAFIT, que con su experiencia en la construcción de narrativas audiovisuales acompañó la propuesta En Busca del Cuento Perdido. Omar Mauricio, además, es miembro actual del Comité Defensor del Televidente. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes que el fútbol como tal? Teleantioquia es un canal que realmente, más allá de cualquier tipo de definición que pueda tener el interés público, social, educativo y cultural, es y debe estar en las regiones por lo que significa lo público. Entonces, como nosotros tenemos un conocimiento específico referido a lo que significa la narrativa audiovisual, que puedan presentarse este tipo de espacios donde se unan a la academia para formar a las personas que tienen inquietudes frente al relato es súper potente, es muy significativo. La lógica hace parte de la argumentación y eso es un argumento cuasi lógico y correspondiente. Son unos jóvenes, unos muchachos de varias áreas, de disciplinas pues diferentes, que son como la música, el teatro, hay algunos gestores culturales y otros pelados encarretados con el audiovisual. Después de ese taller formativo que veníamos pues desde el bus formándonos, tuvimos la división por grupos. La idea es que los grupos quedaran muy equilibrados, quedaron personas que hacen teatro, músicos, gestores culturales, escritores, ¿cierto? Comunicadores sociales, los chicos que iban a hacer como las tomas. Entonces, que todos los grupos quedaran como bien balanceados para que a nadie le faltara nada. Y pocas veces uno entiende que ahí ocurren asuntos que pueden nutrir incluso una idea narrativa. En este momento estamos como trabajando en un corto pues en el que lo que pensamos pues como la historia es una mujer que entra a un hotel pues, reserva una habitación y dentro de la habitación empieza a sentir que suceden cosas, como ruidos, como si hubiera otra presencia dentro de la habitación. Y pues dentro de eso, ¿qué le pasa? Llega un punto en el que, digamos que es eso que la desespera y que ella siente que también está ahí en la habitación, la saca pues. Pensamos pues como que sea importante que se remarquen los sonidos, el silencio pues como que acompaña bastante la peli. A mí me parece como el hecho de que literal se diga qué va a pasar en la película. Es importante pues que desde Teleantioquia, desde otras organizaciones también como que
pues en como ese tipo de talleres para que permitan de alguna forma aclarar conceptos, también como entender unos nuevos y que permita hacer asociaciones dentro de lo que uno ya ha leído, ya ha visto, como para vincular eso y permitir pues como hacer un corto basado como en eso, o un corto, una peli, pues lo que sea, que igual yo creo que es un conocimiento funcional, sobre todo pues como para hacer arte, al final de cuentas, sea cine, sea literatura, sea música. Omar Mauricio es importante dentro del proyecto por dos razones. Uno, porque ha sido un académico de la narración, de contar historias, tanto en audiovisual como en internet o en otros medios. Y pues porque lo ha hecho. Él fue realizador audiovisual, trabajó en canales de televisión. Eso hace que él conozca los dos mundos, el mundo de lo académico y el mundo de la producción. La ganancia que tienen ellos trabajando de manera interdisciplinar, porque cada uno de los grupos tiene alguien interesado en la actuación, alguien interesado en la música, alguien interesado en los aspectos socioculturales, desde el conocimiento teórico, y alguien que trabaja desde el audiovisual. Nos enseña desde también sus vivencias, desde todo el conocimiento que ha adquirido a lo largo de la vida. Entonces eso hace que la clase no sea una clase como tal de universidad, sino que sea una conversación y un encuentro de saberes como tal. La ganancia que tiene, digamos, como reunir todas esas facetas y todas esas disciplinas tiene que ver precisamente con cómo nosotros entendemos que no hemos llegado solos a este lugar y este momento en particular de la sociedad. Es decir, vivimos en una sociedad contemporánea que necesita de las otras disciplinas para poder crear recursos expresivos en la comunicación y en las ciencias de la comunicación que realmente sean útiles y prácticos. Entra al baño. Sí. Entra. Es interesante que desde diferentes disciplinas también como que nos aportemos en otras visiones. Por ejemplo, en el trabajo que estamos haciendo, a mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho la literatura, pero no sabría organizar una cámara pues como con luces y cosas, pero sabría decir como me gustaría que eso se vea de tal forma, ¿sí o qué? Entonces yo creo que desde todos esos conocimientos, cosas que le gusten estéticamente, pues puede ayudarse como entre todos a hacer algo. La expectativa era poder juntar estos grupos disciplinarios, o sea, era poder juntar el teatro, poder juntar la narración audiovisual, la música para contar una historia, que se pudiera entender que todo va ligado, ¿cierto? Que a la hora de escribir una historia, por ser audiovisual, no la voy a escribir mejor que el teatrero y que todos los elementos de cada uno sirven para que se crea una narración. Yo creo que en el plano de la ficción es también una forma de acercarse a la belleza, a las cosas del mundo, ¿sí o qué? Porque al final es eso, pues es representación del mundo así, puede incluso ser ciencia ficción o fantasía. Además creo que también es liberador, es que nos permite proponer nuevas miradas, proponer nuevas perspectivas y permitirle de alguna forma, como, y no solamente en la ficción, pues también como en las artes, permitir que el otro también vea con extrañeza el mundo, como la mirada de un niño pues que se pregunta como por las cosas pues, y ve novedad en las cosas de lo diario. Con los jóvenes en los municipios encontramos muy buena recepción para los temas, todos son muy ávidos del conocimiento, todos quieren conocer un poco más, pero sobre todo validar lo que saben. Más que aprender algo nuevo, lo que me permite es asociar de una mejor forma y aclarar los conceptos y verlos también y poder ponerlos en práctica, porque uno los puede tener como en la teoría, pero también es importante como pasarlos a la práctica y hacerlos. Después de la pausa veremos la sorpresa que se llevó el canal con la calidad de algunas propuestas debido a los conocimientos previos que tenían los jóvenes en diferentes áreas de la producción audiovisual. Ya regresamos. En busca del cuento perdido, durante su primer día realizó una capacitación a medida que iban recogiendo los jóvenes en los municipios del Retiro, La Ceja, La Unión y Sonsón. Luego se conformaron equipos de trabajo para la producción de 4 cortometrajes. En el segundo día se grabó, se editó y se socializaron cada uno de estos proyectos. Cada equipo quedó conformado por un joven que tuviera formación en teatro, música, gestión cultural y audiovisual, buscando que la interdisciplinariedad enriqueciera las propuestas narrativas.
Logramos sacar a los chicos de la zona de confort, ¿cierto? La zona de confort es que trabajen con sus amigos de sus municipios y vamos a trabajar sobre 4 historias que son el humor, el terror, el drama y la fantasía. Yo creo que todas las historias terminan siendo cercanas porque a ellos, pues porque son cosas que ellos viven cotidianamente. O sea, es muy difícil que a uno se le ocurra una historia de lo que no ha vivido, o de lo que no conoce, o de lo que no sepa. Entonces, claro, salen brujas porque es muy común tener el ambiente de las brujas ahí en ese aspecto, o salen aspectos como el acosador, ¿cierto? Que también es un asunto que se puede vivir mucho en nuestros municipios. Yo creo que sí, o sea, los temas que ellos generan es porque lo viven y porque están en su entorno. Hay un concepto claro frente a lo que nosotros hacemos acá y es precisamente identidad cultural, porque el simple hecho de nosotros estar, digamos, como en el territorio, reconociendo las facetas, las inquietudes y las expectativas empíricas que tienen los chicos de cada uno de los municipios, estamos dándole un valor fundamental a lo que significa la identidad cultural. El acompañamiento ahí ha tenido que ver con cómo confeccionamos muy bien una historia para que sea, sobre todo, bien entendida y degustada. El trabajo del día de hoy, pues no, en una parte muy cansado, pero también muy, y ayuda uno también como a sentar muchas cosas como que ya tenía como en el aire, pues digamos como el hecho de vos tener que salir a que es una producción, que hay un tiempo establecido, y hay más que nosotros estamos como un poquito atrasados, entonces también como a caer en cuenta de muchas cosas. En el caso de mi grupo el proceso más complicado no fue la edición, fue que nos demoramos mucho en grabar las cosas, el proceso de la edición también requiere como también muchos otros parámetros, pero es más bien como revisión, es ver si lo que ya hicieron si es funcional, si queda bien ya en un producto completo. Entonces también es el hecho de tener que revisar tantas cosas, pues uno lo deja cabezón, pues. ¿Me podría explicar cuál era? ¡Ey! Yo trato de ser muy perfeccionista con las cosas, entonces para mí es re tedioso porque si por mí fuera yo me quedaría mucho más tiempo revisando, incluso regrabando un montón de cosas, las cosas obviamente no quedan como uno quiere que queden, pero también es como un reto para uno, no sé, como aprender a aceptar que hay cosas que no pueden ser perfectas siempre. Yo siento que uno aprende más del otro que de cualquier otra cosa. Yo aprendo más de las personas que de cualquier otra cosa. Y una visión diferente siempre va a ser muy provechosa. Las visiones de las otras personas, si uno es capaz como de sumar esas cosas a las cosas como que uno ya conoce, realmente uno va a tener una visión mucho más completa también, y coherente y un montón de cosas. Lo que puede llegar a ser como tal, pues esta formación con gente que ya ha pasado por las cosas que vos ya apenas está sucediendo, con los errores que apenas estás cometiendo, te pueden ayudar también a dar muchas claridades que de no ser de estar con otra persona o un formador o solamente personas que están en tu misma búsqueda no verías. Entonces, claro que es importante. Un grupo podía tener terror y música y reggaetón. Entonces, ¿cómo los músicos lograron integrar esos dos géneros para poder contar la historia? Y eso me pareció que fue un avance muy bueno que pudimos tener con ellos. Lo que nos encontramos haciendo ya es que nos dividimos todos los músicos que asistimos a este encuentro y hemos estado trabajando desde las horas de la mañana fuertemente en tratar de acomodar, por así decirlo, o de imaginar qué música y qué opciones pueden funcionar mejor para las piezas audiovisuales que estamos realizando. Para hacer una música que se realiza en menos de 24 horas, o sea, que se compone, que se piensa, se compone, se hace la interpretación, se graba y se mezcla en menos de 24 horas, me parece que es una calidad muy buena, o sea, da una expectativa del tipo de música y del trabajo, y da cuenta del trabajo que han hecho las escuelas de música en los municipios. Digamos que hay unas piezas mucho más libres, por ejemplo hay escenas de tristeza, entonces digamos que el piano puede ser muy protagonista ahí haciendo pasajes muy cantables, muy arpegiados desde la técnica.
Desde mi grupo estamos trabajando el drama, la música que nos correspondió fue el rock. Las tomas fueron complicadas, trabajábamos desde lo que teníamos a nuestro alcance y también hubo momentos en los que de pronto las actrices estaban algo pesadas, entonces nosotros tratábamos como de jugar con eso para evitar de pronto cambios muy bruscos en las grabaciones. Para entrar un poco en detalle, Amanda pierde a su hija y para recuperarla debe hacer un ritual que más adelante verán cómo se desarrolla. Desde el grupo de trabajo lo que pretendíamos con el cortometraje era tocar ese tema de la cultura, de la identidad, de la religión por medio de Amanda, que pues el tema de la brujería en Antioquia es un auge que todavía en el siglo XXI se está dando. Esta es una manera de resaltar nuestras costumbres, de resaltar de pronto todas esas creencias que teníamos en los antepasados y que en pleno siglo XXI pensábamos que ya no existían. Pues queremos decirle que no, Sonsón todavía tiene identidad, tiene cultura, tiene religión. Después de la pausa veremos si los objetivos trazados sí lograron cumplirse. Ya regresamos. El Comité Defensor tiene como función la formación de los televidentes para que entiendan los elementos técnicos y humanos que inciden en la calidad de los programas. Por esta razón, hoy acompañamos al grupo de jóvenes del Oriente Antioqueño que participaron de la capacitación para la realización de 4 cortometrajes. Veamos si los objetivos trazados al inicio sí lograron cumplirse. Creo que la expectativa se dio, se logró. Ellos lo entienden muy bien, lo tienen también en sus cabezas, cómo es que funcionan los cuentos narrativos y lo pudieron llevar a cabo perfectamente. Todos ellos, y cuando hablas con ellos, saben perfectamente dónde es y para qué es su territorio, cómo se mueven en él y cuál ha sido su historia. Y es algo fascinante porque realmente lo hacen sentir a uno como un turista vulgar, lo cual no significa del todo que sea algo negativo, simplemente significa que uno puede estar muy tranquilo de cómo cuando llega un extranjero, nosotros mismos somos extranjeros a lugares como esto, vamos a encontrar jóvenes que te pueden contar de una manera brillante cuál ha sido la historia del municipio. ¿Y me quedo solo con ustedes o con él? ¿O los dos? Todos, pues sí. Puede quedar Mateo aquí junto de la bruja, aquí como... Este tipo de iniciativas, ¿cierto?, contribuyen a la construcción de la identidad cultural de los territorios, dado que, por ejemplo, en el caso específico de mi equipo de trabajo, trabajamos todo lo que tenía que ver con la brujería. Entonces, en el Oriente Antioqueño se ha hablado históricamente de brujería, siempre se ha hecho. Entonces es también como dar un conocimiento de lo que son nuestras raíces culturales y de las cuales no debemos tampoco avergonzarnos, porque es lo que somos, es nuestra identidad. Yo soy gestora en ecología y turismo, pero en mis tiempos libres hago teatro. Entonces ese fue como mi papel acá, ser actriz, brindar un poquito, soy muy enérgica, entonces estar ahí con mis chistes buenos o malos, estar con mis compañeros y brindar tal vez un ratico chévere y agradable. Estábamos personas del Retiro, La Ceja, La Unión y Sonsón. Con ellos habían creadores audiovisuales, estaba yo que era la actriz y estaban la chica de la música. El profesor nos comentó que quien narra ficción después se desenvuelve muy bien en lo que sea. Yo no sabía, pues porque es la primera vez que yo hago este tipo de proyectos y de verdad que es muy difícil hacer la ficción, muy difícil hacer el humor, muy retador también hacer la música además. Fue como compaginar y entre todos unir un montón de ideas para mirar el contenido audiovisual que queríamos y crear algo que a todos nos gustó muchísimo, ¿cierto? Y que nos lo disfrutamos al máximo, que yo creo que es lo importante de esto. Más que hacerlo, que hay que hacerlo muy bien, pero también disfrutarlo. Es
eso es muy bonito, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un contexto de región, ¿cierto? No estamos en la gran urbe, entonces ellos tienen que echar mano realmente de eso que es el recurso expresivo a partir de aspectos, digamos, como de realmente qué lo inquieta frente a un contexto, a un entorno, y tiene que ser bien recursivos. Esto es algo que es muy importante para toda la comunidad, teniendo en cuenta el pasado de conflicto armado que vivió el Oriente Antioqueño y que hoy en día los jóvenes resurjan de todo este tipo de pasados traumáticos, por decirlo así, y resurjan a través de este tipo de iniciativas. Los invitamos a ver En busca del cuento perdido, una experiencia de aprendizaje colaborativo, una experiencia de enseñanza a los colectivos de comunicación de los municipios de Retiro, La Ceja, La Unión y Sonsón. Antes de que se acabe este año lo vamos a poder tener, ustedes van a poder ver el resultado y poder entender un poco más cómo funciona la televisión. La reencarnación, tu reencarnación será la vaca. La cultura es un factor para construir paz en el territorio, ¿cierto? Siempre desde que los jóvenes estén hablando desde la cultura, desde el amor, se construye paz y a su vez también se puede contribuir a construir memoria. Entonces es muy importante que este tipo de espacios se propicien para evitar la repetición de los hechos de violencia en el Oriente. El canal tiene mucha audiencia, yo creo que este va a ser un programa que va a atrapar a mucha gente, que esperamos que llegue a muchos públicos. Y entre ese público, ¿por qué no? Buscar clientes potenciales también para nuestros servicios. El cómo, los recursos que se tienen, lo que es útil, lo que operativamente funciona y lo que de alguna manera es relevante y pertinente para una producción. Estos procesos que realiza Teleantioquia son de suma importancia para las regiones, puesto que llevan herramientas que no tenemos como disponibles en los municipios. Por ejemplo, estas herramientas de narración audiovisual, las herramientas de tener la experiencia de uno enfrentarse a una cámara, de enfrentarse a construir un guión, de enfrentarse a una grabación, a editar. Es importante que Teleantioquia y también otras instituciones acojan estos municipios del Oriente, porque en muchas ocasiones nosotros como jóvenes nos graduamos de una carrera, en mi caso comunicación social, periodismo, y nos quedamos ahí, en el trabajar en Sonsón o trabajar en Nariño o en Argelia, y no vemos más allá qué pasa en nuestro medio, no conocemos esas otras formas de trabajar, compartir, buscar otros municipios y estar con otras personas de otros municipios. Entonces es muy importante este tipo de espacios para enriquecernos también en cuanto a la cultura, pero también en cuanto al área en la que nos desarrollamos. A mí me parece que es muy interesante que Teleantioquia venga también a estos espacios, a estos territorios, porque también es como también un estudio de campo, de aprender a entender cómo se mueve la sociedad para la que produce también, entender también de otra manera la gente que produce en estos momentos, que está interesada en la producción, la gente que muchas veces también consume como este tipo de cosas, pues quiénes son, qué es lo que hacen y por dónde se mueven, qué es lo que les gusta. Entonces eso también siento que también es muy bacano, también no es para uno, pues también como que le ayuda a explorar como que un montón de competencias que tiene, incluso también en la búsqueda también como de Teleantioquia pues como tal. Lo que siento es la realización de los sueños de un niño. Yo siempre desde niño soñé con esto, soñé con tocar, soñé con estar en grandes escenarios, grandes teatros, lo he cumplido y por supuesto siempre soñé también, ¿por qué no?, con sonorizar las mejores películas del mundo, ¿sí o no? En este proceso vamos, creo que esto apenas es el comienzo de muchas cosas que se pueden venir a lo largo de la carrera y nada, creo que a seguir trabajando fuertemente todos los días para seguir logrando los sueños de ese niño que alguna vez soñó verse en un piano de cola gigante tocando y disfrutando de la música. Los invitamos a estar pendientes de la programación de Teleantioquia para conocer las propuestas audiovisuales de los jóvenes del Oriente Antioqueño a través de sus cortos En busca del cuento perdido. Esperamos nos sigan escribiendo al correo defensor@teleantioquia.com.co. Esto es Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.
Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.